Vamos a hacer ahora otro caso donde nosotros tenemos una función f donde se cumple que su derivada segunda nos queda de esta manera, ¿no? 3x al cuadrado más 5x más a, todo esto en raíz cuadrada y luego sumado un 7, ¿no? Esta sería como el principio de la función, ¿sí? Y la idea es que sabemos que el polinomio de Taylor de grado 2, ¿sí?, de esta función, de la función f, ¿no? Estamos hablando, o sea, de la primitiva doble de esta función, ¿sí?, centrado en x igual a 1, x sub 0 igual a 1, nos va a quedar de esta manera, ¿no? Como 2 menos 7 por x menos 1 más 4 por x menos 1 al cuadrado, ¿sí? La idea con esto es encontrar, ¿sí?, el valor de a, ¿sí?, y luego, dicho esto, encontrar el polinomio de Taylor de grado 3 de la misma función. Si uno se pone a pensar, en este caso, ¿cómo nos quedaría este polinomio dado este conocimiento, ¿no? Fíjense que el polinomio de un grado superior, ¿sí?, básicamente es el polinomio del grado anterior, pero sumado el último término. Es decir, tenemos el polinomio de grado 2 de f en x igual a 1, o sea, la misma estructura, más el último término, que es, ¿qué incluye ese último término? La derivada de grado 3, en este caso en 1, todo esto sobre 3 factorial, todo esto por x menos 1 al cubo. Es decir, esto ya más o menos teniendo en cuenta toda la teoría. Con lo cual, en realidad podríamos sacarlo, el problema sin apuro. Pensémoslo de la siguiente forma. Cada término del polinomio, ¿sí?, en grado 2, tiene las derivadas de la función de alguna manera. Es decir, vamos a escribir la expresión completa, ¿no? Tenemos la imagen en 1 sobre 0 factorial más la primera derivada en 1 sobre 1 factorial por x menos 1 a la 1 más la derivada segunda en 1 sobre 2 factorial, todo esto por x menos 1 al cuadrado, ¿sí? En este caso, ¿sí?, lo más simple sería tratar de igualar estos dos términos. Fíjense, por ejemplo, el que tiene x menos 1 al cuadrado, que tiene la segunda derivada de la función. Yo recomiendo no meternos a hacer integrales ni nada por el estilo, primero porque realmente no es necesario para lo que estamos haciendo, y además porque no va, el problema se puede resolver de una manera mucho más directa y mucho más sencilla, por suerte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a igualar, ¿sí?, nosotros tenemos que la derivada segunda en 1 sobre 2 factorial nos va a quedar como 4, ¿sí? Con lo cual en este caso vamos a despejar, ¿sí?, la derivada segunda en 1. Fíjense que la derivada segunda en 1 me queda como 4 por 2 factorial, que 4 por 2 factorial es 2, o sea que me queda con 8. Y por otro lado, si calculo la derivada segunda en 1, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar directamente en 1 ambas cuentas, ¿no? 3 por 1 al cuadrado más 5 por 1 más a, todo esto más 7. Y a esto lo pienso como un sistema de ecuaciones, ¿ok? Entonces, en este caso me va a quedar 3 por 1 es 3, 5 por 1 es 5, 3 más 5 es 8, o sea que tenemos 8 más a en raíz cuadrada más 7, que esto es igual a 8. Y en este caso despejo, ¿sí?, el valor de a, ¿sí? Fíjense, vamos a arrancar restando 7 de ambos lados, ¿sí?, con lo cual en este caso me va a quedar la raíz de 8 más a, que me queda con 1. Puedo elevar al cuadrado ambos lados, ¿sí?, con lo cual en este caso me queda, ¿sí?, 8 más a, que es igual a 1, con lo cual a me queda como 1 menos 7, o a 1 menos 8, perdón, que a me queda menos 7, ¿sí? Podemos chequear si este valor está ok, ¿sí?, dentro de todas las cuentas. Fíjense, si reemplazamos vamos a tener 3 más 5, que es 8, menos 7, que es 1, raíz de 1, que es 1, más 7, que es 8, y 8 dividido 2 es 4, con lo cual cierra la ecuación, ¿sí? Por lo tanto, si ahora reescribimos la segunda derivada de f, no solamente incluyendo el valor de a, sino usando nomenclatura de potencia, que es un poco más cómoda para trabajar, vamos a tener que esto es 3x al cuadrado más 5x menos 7, todo esto, ¿sí?, a la 1 medio, más 7.
¿Por qué es necesario hacer este paso? Porque nosotros, posterior a esto, tenemos que calcular la tercera derivada, que es el tercer término de la función en cuestión, ¿sí? Entonces venimos acá, sacamos la tercera derivada de la función y esto nos va a quedar 1 medio por todo esto que tenemos adentro, ¿sí? Tal cual. 1 medio menos 1 que es a la menos 1 medio por la derivada que está adentro, que es 6x más 5, ¿sí? Y todo esto más 0. Con lo cual, si ahora sacamos la tercera derivada pero en 1, ¿sí? Esto nos va a quedar como 1 medio, todo esto por 3 por 1 al cuadrado más 5 por 1 menos 7, todo esto a la menos 1 medio por 6 por 1 más 5, ¿sí? Esto nos va a quedar con 8, menos 1 que es 7, a la menos 1 medio que es 1, 1 por 1 medio es 1 medio, y acá tenemos 6 más 5 que es 11, con lo cual en este caso esto nos va a quedar con 11 medios, ¿sí? Vamos a chequear por las dudas, pero efectivamente eso es lo que va quedando, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Cuando ahora reemplazo en la ecuación anterior, vamos a tener que el polinomio de grado 3 de f en x igual a 1 tengo los primeros tres términos que son del polinomio de grado 2, que ya está calculado, ¿no? 2 menos 7 por x menos 1 más 4 por x menos 1 al cuadrado, y acá lo que falta es dividir esto por el factorial de 3. Fíjense, en este caso 11 medios dividido 3 factorial, en este caso 3 factorial es 3 por 2 que es 6, ¿sí? Pero vamos a ponerlo de esta manera, vamos a hacer la cuenta tal cual, ¿sí? Que nos queda 11 doceavos, ¿ok? Con lo cual vamos a tener 11 doceavos de x menos 1 al cubo, ¿sí? Y esa sería la expresión completa de ese polinomio.